Bueno, eh, aprovechemos para saludar a todos los amigos que hace días nos saludamos en cualquier lugar del mundo donde se conectan y ven esta información. Bien sea que la escuchen o que la vean, queremos enviarles un saludo especial y contarles que estamos enlistados. Así es, estamos enlistados como Pablo lo decía, en la obra. Constructores. Pablo usó muchos términos, colaboradores, constructores, los que militan. Él usaba todos estos términos para que pudiésemos entender lo que significa cuando Él nos llama a una misión, cuando nos llama a ser parte de este gran cometido, de esta gran misión, de ser embajadores del reino de los cielos. Seguramente es una expresión que cualquier cristiano pudiese recordar, pero hay una gran brecha del dicho al hecho, hay mucho trecho. El gran desafío del mensaje de Jesús es interiorizarlo y vivirlo. Así que un saludo a todos y deseando siempre la claridad espiritual para que podamos entender como el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, cuando dice para que podamos entender con toda sabiduría e inteligencia espiritual a cuál esperanza es a la que Dios nos ha llamado y que podamos tener claridad sobre sus promesas. Y Él nos dio una promesa que el salmista lo dijo, Él puede guiarnos más allá de la muerte, una promesa que va más allá de la temporalidad. Es un mensaje contundente. Sin embargo, la vida del hombre que no vive en conciencia, pareciese ser que los años son muchos, pero cuando nos damos cuenta, nos llegan los 30, los 40, los 50 y sigue la carrera, ¿verdad? Pero hay una gran esperanza en este mensaje y es que Él nos redime de la más grande frustración que el ser humano va a tener, que es la muerte. Pero eso no debe enfocarnos en que solamente todo lo que Jesús vino a traer tenía que ver con que las bendiciones iban a ser después de que muriéramos en el reino de los cielos. La expresión el reino de los cielos es una expresión que siempre se traslada a la eternidad. Aunque cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre si el reino de los cielos se iría a manifestar con gran estruendo, como le gustaba a los judíos siempre les ha gustado así, 10 plagas, mar rojo abierto, milagros, siempre le pidieron a Jesús hechos portentosos. Era la forma en que ellos querían creer. Así que hubo uno que le dijo, o un grupo le planteó la misma pregunta a Jesús y le dijo, ¿cómo se va a manifestar el reino de los cielos? Una expresión que llevaba una inquietud de saber si el reino de los cielos se iba a manifestar en un hecho apoteósico, no sé, pasó un cometa, algo que trastornara a la humanidad y así pudiesen creer. Pero Jesús les responde algo contundente que no se ha predicado. Y Jesús les dijo, no, es que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Escuchen eso. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Así es el reino de los cielos el que vino a traer el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Claro, y pareciese que no hubiese reino de los cielos por lo que estamos viviendo, ¿verdad? No porque Dios no esté cumpliendo su promesa. Ustedes recuerdan aquella expresión cuando el apóstol Pablo está predicando, si no estoy mal, en Atenas, y encuentra que hay personas que adoran muchos dioses y él establece un mensaje porque habían dejado un altar para un dios que por si las moscas se les escapaba un dios. Y el apóstol Pablo dice algo increíble. Dice, Dios nunca, a pesar de que el hombre no sepa por dónde caminar, porque esa es la expresión correcta de pecado, aunque el hombre no sepa autodirigirse ni gobernarse,
Aunque el hombre no sea capaz de controlar sus pensamientos, sus conversaciones, su lengua, sus pasiones, aunque el hombre sea siempre tendiente a fallar, a la entropía, como lo veíamos ayer, aún así, a pesar de eso no ha hecho que Dios reaccione en contra de la humanidad. ¿Lo recuerdan cómo dice? Dios, la versión Reina Valera de 1960 dice, Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Así dice la expresión, ¿cómo les parece? Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Bueno, es un poquito, no tiene, al leerlo en la Reina Valera no tiene la fuerza que esto significa. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, siempre ha mostrado lo que leemos, perdón, un segundito. Lo que leemos en la versión Reina Valera de 1960, que Dios nunca se ha quedado sin testimonio. La versión de traducción lenguaje actual lo expresa de la siguiente manera. Pablo les dice en el capítulo 14 del libro de los Hechos, oigan, ¿por qué hacen esto? Porque eran idólatras. Dice, nosotros no somos dioses, somos simple hombre como ustedes. Por favor, ya no hagan esas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y miren esta expresión tan bonita que no se ha predicado. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Escuchen, por favor, con mucha atención. Él busca el bien de todos. Todavía me está dando vueltas un versículo. No he predicado sobre él todavía. Que nos dice que solo son los hijos de Dios los que pueden creer en algo. Todavía me está dando vueltas ese versículo. Pero si me lo enseñaron hace 33 años, desinstalarlo y aprender algo nuevo me causa una curiosidad tremenda. Todavía no he llegado a esa conclusión de qué hay detrás de esa expresión. Porque cuando leemos la escritura generalizada, nos damos cuenta de algo, como esto que acabamos de leer. Siempre ha mostrado quién es Él, pues Él busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! La versión Reina Valera de 1960 lo dice de una manera, vamos a leerlo en esa versión, y dice, nosotros os anunciamos que de las vanidades, escuchen, de las vanidades, vanidad, es decir, seguir el humo, la tendencia de este mundo, el bienestar, el hedonismo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, voy a decir una expresión un poco ruda, un poco grotesca, Él ha dejado que la gente haga lo que se le dé la gana. ¡Wow! Sí, así es lo que quiere decir. Si bien, a pesar de eso no condicionó su amor. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un Dios de leyes y principios. Y desde que Él dijo sea la luz, fue la luz. Y desde que dijo produzca la tierra, produzca la tierra. Él no anda escogiendo a ver quién se porta bien o mal, a ver si le da sol o le da lluvia. Son principios dados por Él. Por eso dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, sin estar a la altura de su compromiso, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo. Escuchen eso, esta expresión tan maravillosa. Y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué lujo de Dios el que tenemos nosotros! Por eso el salmista dice que Él nos ama de una manera incomprensible. Su amor no tiene límites. Y yo creo que hay una gran oportunidad. Bueno, yo no sé, quisiera decirlo un poco más preciso. Interpreto al leer estos versos que no hay una objetividad en el mensaje de lo que se está predicando hoy.
Y de verdad, mis queridos hermanos, que cuando me pongo a leer todas las cartas, ustedes leen las cartas, ustedes leen hechos, que se traduce como actos o acciones, ustedes se encuentran una narrativa de cómo se condujo la iglesia del siglo I. Ustedes ven que en Hechos de los Apóstoles, es que a los cristianos les da un poco de miedo hablar de esto. Ustedes ven que en Hechos de los Apóstoles hay una gran cantidad de milagros, muchos milagros. Pero cuando ustedes llegan a la carta de Romanos, que es el orden, primera y segunda de Corintios, y siguen en ese orden, primera y segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y todos, los milagros tienden a trasladarse a la transformación del ser interior, ¿verdad? Mi esposa me decía, ay, no volvimos a ver otro mar abierto. Imaginen ustedes en esa época, ¿cierto? Cuando Jesús, el Señor Jesús, es importante colocarle siempre esa expresión primaria, el Señor Jesús, porque si no pues, nos confundimos porque Jesús es cualquiera. Yo soy Giovanni de Jesús. Y si no entraríamos en la religiosidad otra vez. Y por eso algunas religiones engañan o confunden al cristianismo, porque si no pronuncias Jesús, Jesús, no sucede el milagro. Eso es una representación de una identidad y de una institución, como cuando un policía va a incautar una casa y dice, vengo en nombre, ¿cierto? En nombre de una institución. Y es en esa autoridad, entre ese funcionario de la policía y entre esa institución y ante unas leyes de esa institución, que haya cabida la palabra en el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor Jesús establece todo este modelo y se lo predica a 12 judíos que no tenían ni idea, escuchen lo que les estoy diciendo, estaban perdidos en cuanto al verdadero mensaje del maestro, porque ellos estaban esperando el evangelio de la prosperidad. Esto lo hemos predicado ya muchas veces aquí y no vamos a quitar ese foco, porque seguir hablando de cosas externas sin que haya una transformación en el ser interior es una pérdida de tiempo. No tendría sentido si no logramos realmente centrar la atención en lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siendo parte de una religiosidad. Y ya de eso hay bastante. Y ya sabemos todos de qué estamos hablando. Entonces, estos hombres que andaban con el maestro, imaginen ustedes que andaban con Jesús, andaban con el pedagogo de la Biblia. Lo veían hacer milagros, veían su carácter, las enseñanzas que él les dio, y aún así andaban perdidos. Imaginémonos esa situación. Muchas veces se los encontró repartiéndose el reino. Cuando estaba Jesús a puerta de ir, el Señor Jesús a puerta de partir de este mundo, él les empoderó algo que rompió toda la tradición judía. Ellos querían instaurar un reino físico y Jesús les dijo, ustedes recibirán poder cuando haya venido la representación espiritual. Noten la diferencia. Ellos querían un poder. ¿Para qué querían ellos un poder? Para liberarse. Venían esclavos de Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Así que ellos no estaban pensando en el reino de los cielos como lo pensamos los cristianos, como lo piensa Pablo. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en una teología de la liberación física, de un Mesías con espadas y matando a la humanidad, ¿cierto? Y aún todavía me sorprende algunos textos bíblicos o algunas oraciones de los salmos para esta época. Como que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida y como que hay un mensaje de que Dios destruye a los que están en contra tuya porque tú eres cristiano. ¡Wow! Ese mensaje no tiene lógica. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso, ¿verdad? Pero así cuando leemos, ¿cierto? Y como estuve con Moisés, estaré contigo y nadie te podrá hacer frente y a todos los que quieren tu mal yo los destruiré. No, ese mensaje no aplica hoy, amados hermanos. Se puede hacer una pedagogía alegórica a lo espiritual, ¿de acuerdo? Pero ya Dios quiere a todos. Siempre lo ha hecho. Lo que pasa es que habían consecuencias de acuerdo a la cultura y a lo que el hombre sembraba y eso cosechaba. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice eso a ellos, el poder en esa época
no era algo que se cedía. El poder era algo que se usurpaba y se tomaba. Así era. Babilonia se convierte en un imperio. Los medos y los persas avasallan a Babilonia. No era que el poder se entregara así, vengan y vivan acá. No, eran reyes, eran potencias militares y el poder lo tomaban por asalto en grandes batallas épicas. Entonces, Ciro y Darío con Media y Persia, después el paladín Alejandro Magno con esas hordas de ejércitos, y después Roma, y después Roma también con los bárbaros pierde el poder. Así que el poder se tomaba por asalto, por una imposición. Y en alguna manera, ese guerrero, ese reino que vino a conquistar Jesús, es la muerte y un reino espiritual. Así que ellos no han entendido eso. Ellos todavía están pensando en las codornices, en el agua que salió de la roca, en el maná, en todo eso, y en ser el centro del mundo, que es como dice la profecía, ¿cierto? Y Jesús les cambia el chip y les dice, ustedes van a ser ciudadanos de algo más grande, que es un reino espiritual. Por eso, las organizaciones que todavía promueven que hay que llevar las primicias no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque las primicias ahora es Cristo. El verso bíblico lo dice así, Cristo las primicias. Ya estamos en un reino espiritual totalmente distinto, donde hay una libertad absoluta, pero al ser humano, como lo hemos establecido acá, la más grande de las responsabilidades del ser humano es la libertad. Y el hombre no está preparado lo suficiente para autodirigir la libertad. Cuando se le dice ya no hay que hacer algo, ¿qué creen que pasa cuando se le dice al hombre que ya no hay que hacer algo? Es muy tendiente a fenecer en sus hábitos, en sus actitudes y en sus comportamientos. Pero este mensaje tan liberador que trajo el Señor Jesús, necesitamos promoverlos. Y debemos entender que nosotros somos responsables. Así es, Él nos hizo responsables. Y quiero recordar una palabra que mencioné cuando empecé esta mañana, que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dijo unas palabras, sojuzguen la tierra. Y esa palabra sojuzgar significa someter, transformar, tomar control sobre ella, sacar provecho de ella. Para esta época es igual. Ahora debemos sojuzgar nuestro ser interior, a nosotros mismos, someter esa tierra y llevarla a que dé buen fruto. Y para eso Dios sabe que nuestras fuerzas no es tan fácil y Él se manifiesta en la versión del Espíritu. Que hay que tener mucho cuidado para no volvernos dualistas. No es que Dios mande un espíritu. Ahora está Cristo y para que estemos completos tiene que llegar otro personaje que es el Espíritu Santo. No, recordemos que Dios es luz. Dios es espíritu y Dios es santo. ¿Cómo les parece? O sea, Dios es Espíritu Santo, pero eso no lo hace otra persona. Es simplemente una función que nos asiste en la expresión de Dios para que podamos nosotros sobrellevar eso que no podemos solos. Cuando se presenta el primer noticiero se presentó hace casi 6.000 años. Eso dice el calendario gregoriano. Ahí nos quedan dudas porque entre el calendario judío y el calendario gregoriano tenemos una diferencia como de 280 años. Los judíos van en el 5.781 tal vez, y nosotros estamos en el 6.000. Porque siempre se han cambiado los tiempos. Eso es parte de la estrategia de confusión para este mundo. Pero acertémosle a que más o menos 6.000 años se presentó el primer noticiero, y en el noticiero sale una noticia. Los encargados de proteger los bienes de una empresa se corrompen y rompen las leyes y los mandamientos, se llaman Adán y Eva. Esa fue la primera noticia. La segunda noticia dice, aumenta la depresión. El 25% de la humanidad está deprimida. ¿Por qué el 25%? Porque habían 4. Adán, Eva, Caín y Abel. O sea, uno de ellos estaba deprimido. Además, uno de ellos no tenía los valores suficientes. Es decir, el 25% de la humanidad estaba en crisis. Y ahí empieza la historia de la humanidad. Y cuando empecé a profundizar en estos temas, me daba cuenta
que había algo que no encajaba entre lo que se le había dicho al pueblo de Israel y lo que se predica en la comunidad cristiana. Entonces, ¿cómo justificar eso? Es sencillo, es decir que Pablo recibió algo que nadie más sabía, sino que solo se le dio a él. Y él lo expresa en Efesios, el misterio que estaba oculto antes de la fundación del mundo y que me ha sido revelado a mí. Eso riñe un poco con lo que Jesús dijo cuando resucitó. Jesús lo que dijo es, todo está completo. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 22 y en Marcos 12, cuando él le explica lo que es la fórmula para ser exitoso en este mundo. Traducido religiosamente, el principal mandamiento o la expresión para regir la conducta. ¿Qué es lo que significa el primer mandamiento? Noten que cuando yo le digo primer mandamiento es una imposición, pero si yo digo la fórmula para ser exitoso en este mundo o la fórmula para regir mi conducta para tener resultados cambia la percepción religiosa. Entonces el Señor Jesús lo dijo, guarden el primer mandamiento y el segundo y ya. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio porque no hemos logrado interiorizar eso en realidad. Nuestros hijos no nos van a creer con textos bíblicos. Ellos no nos van a creer que porque yo vaya y llore y cuando esté cantando allá me vean como una palmera. Ellos me van a creer cuando yo me comporte en el día a día con ellos. Es ahí donde me van a creer. Con textos bíblicos, muy complicado. Entonces, en esa expresión de las noticias, primero, dos personajes que defraudan a la sociedad, son dos corruptos. Uno que se deprime y uno que es homicida. Ese es el noticiero de hace con 4 personas. Algunos idealistas como yo, porque soy muy idealista lastimosamente, creo que puede haber todavía una gran mejora en esta sociedad, pero la sociedad no va a poder ser perfecta, porque el ser humano no va a ser capaz de lidiar consigo mismo. Miren estos 4 personajes y miren las noticias que tenían. Y aún, a pesar de eso, todos tenían la posibilidad de elegir. Adán y Eva eligieron. Incluso Dios le hace una terapia. El primer coach fue Dios. Llamó a Caín y le hizo preguntas. Le aplicó lo que se llama la mayéutica, las preguntas inteligentes. ¿Qué es lo que hace un coach para que la persona encuentre las respuestas? Dice, Caín, ¿por qué estás deprimido? Ahí cuando dice Génesis 4, ¿por qué te ves tan decaído? Lo que está diciendo es, tu estado de ánimo está muy bajo. Estás deprimido, Caín. ¿Cómo les parece esto de maravilloso? Y Dios le dice algo a Caín. Imaginen ustedes que Dios lo previene de que no haga algo malo. Por eso es que entender que haya un planeta ideal es difícil. Pero puede haber uno medianamente ideal. Y es que si en este grupo tenemos 34 dispositivos conectados en este momento, y en muchas congregaciones hay personas de buen corazón queriendo hacer el bien sin importar cómo se llamen, y aún a pesar de las motivaciones de quienes fundaron esa comunidad, siempre van a haber personas que realmente quieren hacer el bien, siempre. La pregunta es ¿por qué es tan frágil el bien ante el mal? Como nos contaba Marquito ayer, es más fácil se necesita menos energía o al menos fluye en el desorden mantener el cuarto desorganizado que arreglarlo. Arreglar el cuarto va a demandar romper un esquema, una ley de resistencia para que el cuarto esté organizado. Así está la humanidad y la humanidad no va a querer el bien. O sea, la tecnología que el hombre tiene, y me estoy refiriendo a la parte sexual, es yo creo que la más grande expresión de Dios en el hombre. Pero por no saber la tecnología de la sexualidad, el hombre se perdió. Porque el hombre dijo, Dios colocó unos parámetros y si toda la decadencia, casi toda la decadencia, viene por la pérdida de la sexualidad bajo el modelo de Dios. Cuando una pareja decide pensar que puede darle rienda suelta al placer y se van de novios y hacen lo que tienen que hacer y nace un hijo sin ese vínculo del mandamiento de Dios, ya se rompió el orden y las probabilidades que dicen las estadísticas es que los hijos que nacen en familias no nucleares o monoparentales tienen un alto índice de tendencia a abandonar la escuela, a las drogas y a las prisiones. Todo este caos que el ser humano ha causado por no ser capaz de autogobernar
la sexualidad. El hombre no es capaz de manejar siquiera el deseo de esperar el momento en que debe tener relaciones sexuales con su novia, porque no tiene control. Lo mismo que Adán y Eva. Adán y Eva no fueron capaces de siquiera controlar sus sentidos. Fueron sometidos por los sentidos. Y los sentidos siguen gobernando a la humanidad, basados en 3 pilares: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sin embargo, cuando vemos la profundidad de esto es un mensaje muy profundo. De verdad que yo me enamoro de esto y me sorprende, porque si cada uno empieza a hacerse cargo de sí mismo, entonces las cosas sí van a poder tener un resultado. ¿De acuerdo? Entonces dice así, estoy trayendo el primer delito que se comete. Y la pregunta es, si se le predica el cristianismo, dice que antes de Cristo yo era esclavo del pecado y yo no podía elegir. Eso está muy bien representado en Romanos 7, cuando dice: el pecado que mora en mí. Se personifica el pecado como una entidad que me somete y que no me da la opción de elegir. Claro, esa fuerza de Pablo, arreglado un poquitico en un matiz de esclavitud y sometimiento, hace que el hombre sea esclavo. Y ya ese condicionamiento, decía esto ayer a mi señora madre en una conversación, esa sola expresión. Y quiero decirles que esta semana mi esposa me compartió un mensaje que escribió una de las mujeres más representativas de una de las comunidades cristianas más grandes de este país, la más grande. Y ella escribió las derrotas de la iglesia. Y dije, wow, ¿cómo van a colocar eso? Las derrotas de la iglesia se deben a la indiferencia de los hermanos. Pero ¿cómo no va a haber indiferencia si no se ha enseñado desde el liderazgo el verdadero propósito del mensaje de Cristo, que es el amor al prójimo? Así que, aunque Dios está teniendo una mentoría, está teniendo una cátedra pastoral con Caín, le dice lo siguiente: preguntó el Señor a Caín, escuche, pregunta, siempre las preguntas en terapias: ¿por qué te ves tan decaído? Y miren lo que Dios le dice. Quiero precisar esto para que quede en la mente de los que realmente quieran encontrar la libertad de ya no tener que depender de algo externo para creer que podemos portarnos bien. Es una libertad total, asistidos por el mismo Dios, como ya lo había escrito en Jeremías: pondré mis leyes y mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Entonces dice así: serás aceptado si haces lo correcto. A mí se me enseñó que antes de Cristo el ser humano no podía elegir, porque era un miserable esclavo que no tenía voluntad, porque al personificar el pecado como una bestia que somete al hombre, el hombre no podía pecar. Sin embargo, vino Cristo y los cristianos siguen cometiendo el mismo error, pero como se enseñó como dogma, si salir de ahí es un complicado. Pero en este mensaje, en la tercera página de la Escritura, Dios está ratificando que el hombre siempre ha podido elegir entre el bien y el mal, y que no es una imposición que le cega la opción de elegir. 4 de Génesis, verso 7, serás aceptado si haces lo correcto. Es decir, tendrás resultados si haces lo correcto. Pero si te niegas, escuchen, si te niegas, no dice, pero como tú eres un esclavo que no puedes elegir, lamentablemente vas a matar a Caín. No, no dice eso. Tú puedes decidir darle continuidad a ese rencor, a ese resentimiento, a esa falta de perdón que tienes. Es que yo no perdono, es que yo no resisto, es que yo no puedo resistir la tentación de fallar o conmigo si es así, o luchar conmigo mismo. Esto es increíble, ¿verdad? Dios le dice a Caín, se lo dice de esa manera, y le dice: bueno, amigo Caín, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Si te niegas, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. Escuchen esta expresión: y ser su amo. Wow. ¿Qué hacemos con el capítulo 7 del libro de los Romanos, donde dice que hay un amo en mí que no me deja hacer lo que yo quiero, lo bueno? ¿Cómo hacemos eso? Cuando a una persona se le posibilita para creer. Recuerda que hubo un hombre que dice: ayúdame a creer.
El solo hecho de entender que Cristo nos posibilita para ser libres. Cuando ustedes leen Romanos capítulo 8, el verso 1, hay uno de los versos más mal interpretados, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace unos 25 años yo hablaba de una condenación, pero de una condenación de juicio. Pero Pablo no estaba hablando de una condenación de juicio. Pablo estaba en una condenación de hábitos y de actitudes que me llevan a cosechar errores y consecuencias. Miren lo que está diciéndole Dios. Él se hace una personificación. Hay otra versión que dice que el pecado está como un león. Por eso ustedes encuentran que Pedro, por allá escribe en unas epístolas, el diablo anda como un león rugiente. Entonces, cuando a mí me presentan a un diablo que anda como un león rugiente, eso me envía un mensaje muy fuerte de esclavitud y de sometimiento y me hace ver muy frágil, que yo realmente soy presa del pecado y del entorno. Pero no es lo que está enseñando en la tercera hoja de la escritura Dios con la primera historia, con el primer noticiero. Dice, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Permítame, amado hermano y amigo, tú debes dominar tu carácter. Sí, tú debes dominar tus miedos, tus depresiones, tu falta de autoestima, de confianza en ti. No en tus fuerzas. Créele a Dios. Eso es lo que Él dijo. Déjenme estar dentro de ustedes. Igual ustedes creen en algo. Si alguien es deprimido, medroso, miedoso, todo lo que sea, obedece a una creencia que él tiene, a una interpretación que él tiene interna. ¿Será que nadie me quiere? ¿Será que yo no puedo? ¿Será que yo soy feo? ¿Será que yo será? Siguen siendo conversaciones. Bueno, cámbialo. Cambia la conversación por una conversación en la que está Dios, en la que Él te ama, en la que Él tiene el poder. Y por eso Pablo dice, si le quedan dudas, mira este universo, analiza todo lo maravilloso que es este universo y te vas a dar cuenta quién es el que está contigo ahora. Pero tú puedes elegir, porque todo lo que tú eres hoy, todas tus conversaciones internas, esa vocecita que te dice, tú no sirves para nada, tú no aplicas, a ti nadie te cree, a ti nadie te reconoce, tú no sirves, tú no haces, tú no logras. Todos esos miedos son conversaciones simplemente que son las interpretaciones de mis verdades. Por eso él dijo, ahora conozcan otra verdad, la de la libertad, y acepta a Cristo. Y deja de estar pensando en que todo el mundo está en contra de ti y libérate. Y más bien, pórtate como Cristo y siempre vas a encontrar actitudes y comportamientos en el entorno que no tienen que estar de acuerdo a lo que yo creo. Wow, creo que vamos a tener que dejar para otro día este mensaje tan maravilloso. Solo déjeme concluir hoy una parte adicional y continuaremos otro día. La segunda confirmación de que el hombre siempre es, en palabras del poema Invictus, amo de su destino y capitán de su alma, o arquitecto y constructor de su propio destino, está en Deuteronomio 30, cuando él llama al pueblo de Israel. Noten que aquí hay una riña de interpretación teológica. Por favor, saquen ustedes sus conclusiones, que es lo que nos gusta hacer en esta comunidad. Exacerbar, revolcar la escritura para que el cristiano piense. El cristiano tiene que aprender a pensar, ¿cierto? Pero qué miedo dejar de creer lo que me enseñaron. Qué miedo renunciar a las creencias que yo tengo. ¿Será que si dejo de creer entonces nada es verdad? Yo quiero decirles algo, amados amigos y hermanos. Si no tuvieses un libro en tu casa, te tienes a ti mismo. Respira y siente a Dios ahí. Deja de andar buscando milagros en algunas cosas. Los puedes ver en todas las cosas. Sí puedes ver, sí puedes tener las papilas gustativas y disfrutar de algo. Puedes disfrutar del sol, la brisa, las mariposas. Y tienes familia, y tienes vida. Ya está Dios ahí gritando por eso. Dios lo dijo. Las cosas de invisible de Dios, su eterno poder. Todo lo que Él es se hace visible a través de la creación, de manera que el ser humano no tiene excusa. Porque la ciencia todavía está en pañales por tratar de interpretar cómo se sostiene este vasto y complejo universo y cómo funcionan las cosas cuando queremos precisar la grandeza de este ecosistema. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel y nos damos cuenta que hay una controversia teológica. Él le dice al pueblo de Israel, esta conversación la sostuve ayer y
y quería entrar. Ya traía en mi mente el mensaje: vete y no peques más, que lo vamos a continuar mañana. Bueno, otro día que podamos hacerlo. Puede ser el miércoles. Dice así: el cielo y la tierra son testigos. Estoy leyendo Deuteronomio 30 en la versión de traducción viviente. Y dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado elegir. Escuchen esto con mucha atención. Les he dado a elegir. ¿Tú qué quieres elegir? ¿Quieres elegir la pereza, el mal genio, la baja autoestima, el miedo, la procrastinación, el desorden? ¿Qué quieres tú elegir? Porque nadie te va a venir a salvar de eso. Tú puedes elegirlo y decirle: oye, pero yo era esto, pero yo ahorita quiero ser esto. Si le crees el mensaje a Cristo. Dice: si yo a ustedes lo libero, seréis verdaderamente libres. Pero tú tienes que creer. Para el que cree, todo le es posible. Estamos creyendo en una balanza de lo negativo. Pero este mensaje es más liberador, solo que ahora tienes que hacerte cargo de ti y creer que desde que Cristo vino y nos posibilitó en su nombre que nosotros podíamos ser libres, es simplemente, y está escrito, lo que pasa es que no somos capaces de desentrañarlo por la gran carga religiosa. El apóstol Pablo lo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Pero si alguien en el chat quiere decirme a qué fortalezas se refiere, se van a dar cuenta que no se refiere a fortalezas externas. ¿A qué fortaleza se refiere? Y se van a dar cuenta que siempre ha habido la idea de crear una personificación de lo exterior, aunque Pablo en algunos momentos quedó libre de escribir lo que realmente él quería escribir. Y ustedes lo pueden escribir en el chat, los que saben de qué verso estoy hablando. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿Pero qué dice el verso? Llevando cautivo todo pensamiento. Escuchen. ¡Wow! Pero es que nunca me lo habían explicado así. Así dice el texto bíblico. Llevando cautivo todo pensamiento que se rebela contra la obediencia a Cristo, que es justicia, paz, amor y gozo. Es ahí donde está esa fortaleza. Es donde debemos nacer de nuevo. Y ahí quiero concluir este mensaje para que sigamos la continuidad en la próxima. La próxima es: deja de comportarte de esa manera. Y quiero dejarles en sus mentes la idea de aquella mujer que fue apedreada. Perdón, corrijo, que casi es apedreada. Cuando Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Dice: no, ninguno. Todos se fueron. Si ustedes lo leen en el original, se van a dar cuenta la gran liberación religiosa y conceptual que hay. Jesús le dice: vete y no vuelvas a cometer los mismos errores. Escuchen el verso: vete y no seas una inexperta en manejar tus pasiones. Es distinto a decir: vete y deja de ser una impura esclava miserable, pecadora y vil, que no puedes elegir. No, Jesús se lo dijo en otras palabras: vete y pórtate de la manera correcta. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Necesitamos que haya libertad en tu iglesia para que seamos realmente como tú lo enseñaste. En nosotros el reino de los cielos. Para que se haga tu voluntad en mi corazón y en mi mente primero. Permite que cada día esta palabra nos libere y nos permita hacernos cargo de nuestras vidas y aprovechar la oportunidad tan maravillosa que tenemos de entender que, como aquellos cristianos del siglo I, pudieron trastornar el mundo. ¿Por qué? Porque no respetaban el status quo, porque no cedían a la presión social, porque no negociaban sus valores cristianos, porque hacían de Cristo su prioridad y no simplemente una religión para subsanar los miedos y las quimeras y lo que se necesita recibir, sino que entendieron que sus vidas, así como Cristo las había colocado, también todos podíamos colocar nuestras vidas por aquel que murió por nosotros. Aún seguimos creyendo que si nos has convocado a esta comunidad es para hacer algo grande. Permite que podamos tener la fe suficiente y ponerle a esa fe toda la transpiración
toda la fuerza, toda la energía, todo lo que nos corresponde a nosotros. Como tú lo enseñaste, en tanto en que el día dura, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Yo trabajo y mi Padre trabaja. Permite que podamos ser diligentes y que podamos hacer la tarea que nos corresponda. Y que simplemente no pensemos que venimos a satisfacer nuestras necesidades y deseos. Gracias, Señor. Amén y amén.